Muy buenos días, yo soy Javier Correa y esta es la continuación del programa de los falsos profetas. Bienvenidos. Y ahora vamos con los judíos. A ver, yo tengo muy buenos amigos que son judíos y de verdad los respeto mucho, pero lógicamente los judíos tienen una religión muy simpática. Es la base de las otras dos grandes religiones, del catolicismo y de la musulmana, pero de verdad tienen unas cosas que son como para ponerles camisa de fuerza. Y unas de ellas son los concernientes al Mesías. Los judíos tienen reglas y condiciones para identificar a los Mesías y para librarles de los mugrosos del cuento que tratan de hacerse pasar por Mesías. Pero aún así no ha sido suficiente. Dicen que el Mesías va a ser una persona normal, hijo de padres normales, y que incluso es muy posible que ya esté viviendo entre nosotros. Lógicamente será mortal. Y aquí viene la parte interesante del Mesías, que el Mesías, al ser mortal, a su muerte va a legar su reino a su hijo, o bien va a nombrar un sucesor. Se supone que la llegada del Mesías marca prácticamente el fin de los tiempos. Pero hay una parte que dice que el fin de los tiempos durará 1000 años. Entonces, pues sí, un solo pelado no los va a aguantar. Y la tradición de los judíos declara que tiene que ser un descendiente directo del rey David, un hijo de Isaí, para que amarre. No puede ser de otro lado. Eso tiene que ser. ¿Cómo va a ser el Mesías? Agárrense. Va a ser un grandioso líder, un genio político como nunca ha visto la historia. El hombre más inteligente que haya vivido. Y va a influir en todas las personas para que vuelvan a creer en la religión, en el Dios, y que vivan como Dios. Será el mejor profeta. El mejor profeta. Decía una amiga, teníamos unos amigos, pero para ellos, para mí sobre todo era el mejor. Que fueron con un doctor, que llevaron a un doctor. ¿Quién era el doctor? No, era el mejor doctor de los riñones que en la vida has visto. Y luego, en otra plática, te encontrabas con que, sí, fueron un oculista. No, era el mejor de los mejores. Un poquito como Trump, de the best of the best. Así estaba. Y es una constante en la cultura de los judíos, que todo es lo mejor de lo mejor. Pero bueno, volvamos ahí. Entonces, quien sea el Mesías, no va a ser el mejor Mesías, porque ya tuvieron al mejor Mesías, que fue Moshe. Y entonces va a ser el segundo mejor Mesías, pero será el segundo, nada más detrás de Moisés, ¿no? Y entonces, bueno, tendrá sus cosas fabulosas que le permitirán ver y tener superpoderes. Por ejemplo, no va a juzgar en base a lo que vean sus ojos o escuchen sus oídos. No, él tendrá un sentido más allá para ver las cosas. Sobre todo, aquí viene la contundente.
Sobre todo, tendrá el sentido de saber de qué tribu judía vienes o perteneces para ver si eres digno. La tarea principal, lógicamente, es que todo el mundo vuelva a Dios, a las enseñanzas de Dios, va a restaurar la dinastía real de los descendientes de David, va a supervisar la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo el tercer templo. Ah, sí, ustedes creían que venía a hacer labores. No, tiene que hacer eso para que se le reconozca como el Mesías. Y lógicamente va a reunir a todo el pueblo judío en Israel. Por eso para los judíos es tan importante esta tierra, porque Tierra Santa, porque ahí van a ir cuando esté la cosa brava. Si ellos creen que la tierra es santa y que ahí va a ser el lugar de reunión cuando el Mesías llegue, ¿qué le puede uno pedir? Recuerdo, en 1984, mi amigo Alex difunto, oiga, ¿cómo se me han muerto a mí? ¡Qué barbaridad! Difunto Alex Freger tenía una novia. Y esta novia dijo que me disculpe, pero ya no me acuerdo de su nombre. Y no porque tuviera muchas novias el Alex, realmente tuvo dos o tres, pero la memoria ya falla. Y entonces, esta novia perteneció a una secta, a unos creyentes religiosos radicales, y se suponía que en 1984, en ese diciembre, iba a terminar la vida. Y entonces, así como los judíos piensan que se van a ir a Israel cuando llegue el Mesías, así esta secta se fue a reunir a Nueva York para esperar el fin del mundo. Me acuerdo que el papá de esta niña no eran personas muy pudientes, eran personas de media clase abajo. El papá de esta niña hipoteca la casa para llevarse a todos a Nueva York, esperar el fin del mundo. Y entonces, pues ya saben, dejan el trabajo, dejan la escuela, dejan todo porque se van al fin del mundo. ¿Y qué pasó? Que no se acaba el fin, que era otra de las tarugadas. Y después del viaje, todos gastados, ya sin trabajo, ya sin escuela, regresan todos a su casa. Y a empezar, porque la casa estaba hipotecada, porque pidieron un dineral, porque debían hasta la camiseta y ya nadie tenía. Ahorita me acordé de esto porque es igual perdónenme mis amigos judíos, es igual de ridículo de que Israel sea la tierra prometida. Igual para ellos que el fin del mundo lo tenían que ir a esperar a Nueva York. Bueno, cuando menos fue a Nueva York y no les dijeron que fueran a Xochimilco o que fueran a la Patagonia, ¿no? Cuando menos fue un viaje para ellos divertido. Y así el Mesías judío será, ya sabemos, será Juan Camaney, tendrá una influencia brutal, pero traerá la paz. Traerá la paz en el nombre de Dios. Y eso está fabuloso. Jerusalén será lógicamente el centro del mundo de adoración y de instrucción para la vida humana. Pero esta es la parte que me encanta. Esta es la parte que el Mesías va a salvar a todos los judíos.
Y uno, por ejemplo, que es como yo, que no creo, o como un católico, o un maometano, o un budista, o quien demonio sea, se puede convertir al judaísmo y ser salvado cuando venga el Mesías. Ah, pero esto tiene fecha de expedición. Nada de que ya llegó el Mesías. Ah, y entonces sí, ya me cambio de religión, ahora sí quiero ser judío. No. Los que se cambien a la religión judía antes de que venga el Mesías son bienvenidos. Los demás, ya una vez que nació el Mesías, los que se quieran convertir al judaísmo ya no serán aceptados o su conversión no será válida en el juicio final cuando vean de qué tribu son cada quien, entonces no serán salvos. Si ustedes creían que Dios no era burocrático, agárrense. Los judíos son realmente burocráticos. Y ahora, pero aparte, como siempre están esperando al Mesías, pues siempre hay una cantidad de gente que dice, ah, pues yo soy el Mesías. A ver, vengan para acá. Ahorita les doy, incluso en estos tiempos, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con la historia más, pues más entretenida de los falsos judíos, no de los falsos judíos, de los falsos profetas judíos. Un chango que se llamaba Shabtai Tzvi. Aquí está el nombre, ya lo sé. Era miembro de una de las familias comerciantes de Turquía, por ahí de 1660. Y el chango, que era un rabino, que estudió y todo, y andaba con las escrituras y todo, se proclama el Mesías de los judíos. Y entonces esto conmociona lógicamente a Europa, a Medio Oriente, tan. Las fuentes dicen que realmente era un erudito, pero aparte era un cabalista, estos que creen en la magia de la cábala y el misticismo. Bueno, lógicamente vienen pegados la cábala y el misticismo. Había habido una crisis, una gran matanza. Mataron, se supone, que a más de 100,000 judíos. Una rebelión. En la rebelión de Melitza, que fue en lo que ahora es Ucrania. Y entonces esto provocó una ola de desesperación y de depresión entre los judíos. Generalmente, la llegada de los mesías obedece a una cosa así, a una matanza, a una represión, a algo malo que les ha pasado al pueblo judío. Generalmente es cuando llega un chango y dice, yo soy el Mesías, y entonces la gente se aferra a esto. Como todos los mesías, afirma haber escuchado la voz de Dios mientras meditaba él en soledad. Y la voz de Dios le dice, tú, Salvador de Israel. Ya le dice a él, tú, Salvador de Israel. Ya Dios se dirige así a él. No Salvador del mundo, Salvador de Israel. Es un profeta judío, no le importan los demás. Africanos, latinoamericanos, podemos morir tranquilos, su Dios no es el nuestro.
Y entonces empieza a hacer pues su labor y empieza a viajar por varias partes. Pero, lógicamente, sus viajes a Asia Menor, a Grecia, a Estambul, a Egipto, a Palestina, empiezan a despertar la envidia y la avaricia de otros rabinos y otros religiosos judíos. Y entonces estos se empiezan a juntarse y lo acusan como de herejía, y lo acusan de no ser el verdadero Mesías, de no cumplir con las leyes. Es una historia complicada pero fabulosa, en los que interviene también otro judío que se llama Natán de Gaza. Y este Natán de Gaza es quien va empujando a Shabtai a que sea el profeta, y lo va encumbrando y va diciendo, y es como la mano detrás del trono. Para no hacerla larga, lo empieza la misma élite religiosa judía, lo empieza a hostigar, empiezan a hablar con los gobernantes, y al final, como sucede en estas cosas, el status quo no va a permitir que cualquier baboso venga y les quite su poder religioso. Lo denuncian como hereje. Jerusalén lo excomulga. Y empiezan a lanzar profecías apocalípticas en caso de que él siga siendo el Mesías. Este hombre se va y se refugia al final en Estambul. Pero en Estambul también los judíos empiezan a hacer la política sucia, y acaban convenciendo a las autoridades de que no solo es un falso profeta, sino es un peligro para la paz. Lo encarcelan, lo arrestan, y el sultán le ofrece una alternativa: o lo matan ahí mismo, o el chango tiene la opción de convertirse al Islam. Pero ¿cómo si es el mero judío? Esto lógicamente lo planearon los judíos, los rabinos, que lo estaban fastidiando. Entonces Shabtai lógicamente pues dice, de baboso que me maten. Y entonces se convierte al Islam. Y pues esto desmoraliza a todos sus seguidores y a todos los que creían que era él, el Mesías. Es el golpe final. Y aunque Natán de Gaza, el que segundón, quiso restaurar las cosas,
ya no se pudo. Sabtai se quedó exiliado en Albania y ahí murió. Ahí murió en 1676, si a alguien le interesa el dato, pero para que sepan más o menos en qué época fue. Tuvo uno que se llamó Jacob Frank, que afirmaba también ser el nuevo Mesías. Y canalizó también en su tiempo gran parte de las expectativas de los judíos. Es que es fácil encandilarse cuando dicen, no, pues yo soy el hijo de Dios o soy el profeta de Dios, ¿no? Otro grande importante sucedió en el año 132. Simón Bar Kokhba incluso hizo una rebelión, este hombre, contra los romanos. Dirigió la rebelión, conocida como Bar Kokhba, y estableció un estado judío independiente durante 3 años, hasta que luego regresaron los romanos y le dieron en la torre y lo mataron. Otro que se conoce como el asesino de Creta, el Mesías asesino Moisés de Creta, convenció a todos sus seguidores en el año 448 de que lo siguieran. Y entonces se los lleva a un acantilado y dice, como el mismísimo Moisés, las aguas se van a abrir y nos van a proteger. Brinquen conmigo desde este acantilado a los brazos de Dios y la salvación. Y entonces, para eso ya tenía varios años lavando coco, y mucha gente sí creyó que de verdad era el Mesías. Y entonces mucha gente se avienta al acantilado junto con él. Y entonces pues muchos mueren en las piedras, otros ahogados, ¿verdad? Otros del golpe, Lógicamente muchos de los que se iban a aventar después ya no se aventaron cuando vieron que este estaba muerto, ¿no? Bueno, no lo vieron a él muerto, fue de los que cayó en el agua y se presume que murió, porque nunca volvió a aparecer. Así, el nuevo Moisés quedó en Creta. Y otro que esta historia sí es así como ya del colmo, ¿no? ¿Por qué? Porque sucedió en estos tiempos, no en este siglo, en el pasado, pero el hombre se muere en 1994. Muchos de nosotros ya estábamos vivos, ya tendríamos, yo para esa edad, para esa fecha tendría como 30 años. El hombre, este rabino, se llama Menachem Mendel Schneerson. Y este Menachem Mendel empieza a hacer labor. Se vuelve el líder de un movimiento, esto lo tengo que leer, que se llama Chabad Lubavitch. Él tomó un grupo hasídico aislado que casi llegó a su fin durante el Holocausto. Y va transformando el grupo en uno de los movimientos más influyentes de la fe judía. Porque hay que saber que los judíos están llenos de corrientes o de segmentaciones que son distintas unas de las otras. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es muy fácil. Porque los libros sagrados para los judíos están sujetos a interpretación de los rabinos.
Y entonces la misma cosa puede ser para un rabino tener un significado y para otro tener otro diferente. Y entonces, por eso hay varias corrientes y por eso hay una cantidad brutal de divisiones entre la misma fe judía. Este hombre empieza a hacer labor, transforma, le digo, en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo y empieza a establecer escuelas, centros de rehabilitación, hogares para discapacitados, empieza a poner sinagogas, centros de estudio de la Biblia en varios países. Y entonces, como una de las premisas para ser el Mesías es que unas al pueblo y que traigas paz, la gente lo empieza a seguir y empiezan a creer que él es el nuevo Mesías. Se supone que él no hace la declaración explícita de que es el Mesías, pero incluso en el ahora Israel hay un pueblo dedicado a este hombre y es increíble. Uno entra, yo no he ido, pero he visto un documental y entonces en cada lugar hay un póster de él, una imagen de él, un cuadro de él. La gente cree que él era el Mesías e hizo muy buena labor, pero está muerto, no trajo la paz mundial y se supone algunos de sus creyentes más conservadores dicen que él vino a preparar el camino para el Mesías. En fin, reyes africanos, reyes ingleses, reyes franceses, monarcas de tribu, ha habido cantidad de gente en la historia de la humanidad que cree, que ha creído y que seguirán creyendo que son los elegidos, que nada más ellos se van a salvar, como los judíos, y a los demás nos va a cargar la tristeza, porque su Dios no es el Dios de todos, es nada más Dios de ellos. Lo mismo va a pasar con el Dios musulmán y con el Dios de los católicos. Los católicos a la mera van a decir, no, si no creías en él, pues no. Y más, si como algunos exagetas tienen razón, nada más son 144,000 los que se van a salvar, agárrense. No creo que esos 144,000 quieran ceder su lugar a cualquier conversión. Pero bueno, esta ha sido la historia, una sola historia, nomás para entretenernos, con gente que ha delirado que son dioses o mesías o hermanos de Cristo o encarnaciones, y que la verdad, esta gente que se cree parida por los dioses siempre es la más aburrida y generalmente la más peligrosa. Falsos profetas, incluso pueden ser todos, porque hasta que no se demuestra que hay una divinidad, Jesús puede ser un falso profeta, Mahoma puede ser un falso profeta. Hasta que no haya certeza de la divinidad, hasta que la divinidad no sea como la ciencia, todos son falsos profetas. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero tener muchos más programas pronto. Cuídense mucho, un abrazo. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.